Colombia tiene un problema hermoso, paradójico y doloroso al mismo tiempo. En este país el talento sobra, siempre ha sobrado. Lo que no sobra, lo que escasea de una manera que ya empieza a parecer sistemática, es lo que convierte a un jugador bueno en un jugador eterno. La disciplina, el sacrificio, la cabeza fría cuando el mundo te pone todo en bandeja. Hoy vamos a hablar de 7 hombres, 7 colombianos que tuvieron ese talento, que lo tuvieron de sobra y que uno a uno, de maneras distintas, por razones distintas, fueron destruyendo con sus propias manos lo que millones de personas en este país darían su vida por tener. Esta lista va a incomodar a más de uno, especialmente al final, porque el número 1 divide a Colombia en dos mitades que no se ponen de acuerdo. Quédate hasta el final, comencemos. Número 7, Marino Hinestrosa. Siempre he sido un chico, como lo quieran llamar, deshumilde, arrogante, pero tienen que darse cuenta que para ganar hay que ser así. El jugador que amenazó con dejar la selección Colombia porque no lo ponían. Hay un tipo de indisciplina que se esconde, que se disfraza, que aparece en los vestuarios a puerta cerrada y el público nunca se entera. Y luego hay un tipo de indisciplina que no se molesta en esconderse, que sale a la calle, mira a la cámara y dice: aquí estoy yo. Marino Hinestrosa es del segundo tipo. Este chico fue una de las piezas clave del Atlético Nacional que ganó 4 títulos. Un extremo con una velocidad que dejaba a rivales parados, con una capacidad de desborde que hacía levantarse a las tribunas. Joven, colombiano, hambriento. Todo apuntaba a que teníamos entre manos al próximo crack de exportación. En 2026 Boca Juniors lo ficha. Colombia celebra. Otra historia de éxito que arranca, pero para irse a Boca hay un pequeño inconveniente. Marino Hinestrosa tiene contrato vigente con Nacional y Hinestrosa decide que eso es un detalle menor. Simplemente no se presenta a la pretemporada de su club, con contrato firmado, sin avisar, sin llamar, sin una sola explicación. Desaparece. Los periodistas colombianos no dan crédito. Un acto de indisciplina en toda regla, dijeron. Y tenían razón. Pero Marino no había terminado. Porque cuando Néstor Lorenzo lo convoca a la selección Colombia y en los partidos contra Brasil y Paraguay no le dan ni un minuto de juego, Marino Hinestrosa hace algo que en la historia del fútbol colombiano no se había visto. Amenaza públicamente con renunciar a la selección. Porque no lo ponen. Un jugador que no aparece a entrenar con su club, que tiene contrato y que cuando el seleccionador no lo pone, amenaza con irse. Eso es Marino Hinestrosa en 2026. Y por si quedaba alguna duda, en la Copa Libertadores fue expulsado con roja directa. Y en un partido contra Millonarios protagonizó una acción tan insólita que explotaron las redes sociales de Colombia entera. En pleno partido, con cámaras por todos lados, le toca los genitales a un rival delante de todo el mundo, sin ningún disimulo. Marino Hinestrosa tiene condiciones para ser titular indiscutible en la selección colombiana durante los próximos 10 años. Y parece absolutamente decidido a que eso no ocurra. Nadie lo está echando, se está echando él solo. Y eso, sinceramente, es lo más triste de todo. Número 6, Marlos Moreno. El Manchester City pagó millones por él, no jugó ni un solo minuto. Hay una pregunta que Colombia lleva años sin poder responder. ¿Qué pasó con Marlos Moreno? Porque lo que parecía en 2016 era perfecto. Campeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional con apenas 19 años. En ese equipo histórico, en ese Nacional que Colombia nunca va a olvidar, había un extremo joven con una habilidad para desequilibrar que los ojeadores europeos no podían ignorar. Y el Manchester City de Pep Guardiola, decide que ese chico del Chocó tiene que estar en sus filas, pagan millones. Marlos Moreno aterriza en Manchester con 19 años, en uno de los clubes más poderosos del planeta. Nadie lo podía creer. Un chico de Quibdó en la Premier League. La historia que Colombia estaba esperando. Y entonces la historia se para en seco. Marlos Moreno nunca debutó con el primer equipo del Manchester City. Ni un partido, ni un minuto, ni un segundo. El City lo compró, lo puso en el estante y empezó a prestarlo. Girona, Troyes en Francia, Flamengo en Brasil.
Santos Laguna en México, Portimonense en Portugal, 10 equipos en 8 años, 10 ciudades, 5 países, siempre cedido, siempre de paso, siempre buscando ese sitio donde volver a ser el jugador que deslumbró en Nacional. En 2025, con 28 años, Marlos habló, y sus palabras lo dicen todo. A muchos clubes llegué sin que me pidiera el entrenador y sin espacio para un jugador de mis características. Tuvo que volver a Nacional para, en sus propias palabras, volver a ser feliz. Es justo señalar que el sistema del Citigroup no lo gestionó bien, eso es verdad. Pero también es verdad que en 10 equipos en 8 años en 5 países distintos, nunca encontró la regularidad que se esperaba de él. Y eso no es solo culpa del sistema, eso también tiene que ver con las decisiones que uno toma y con las que no toma. El City pagó millones por él, la historia prometía todo y se quedó en la promesa. Número 5. Alfredo Morelos. 7 tarjetas rojas siendo delantero. 7 siendo delantero. Cuando piensas en un jugador que acumula tarjetas rojas, piensas en un defensa duro, en un mediocentro agresivo, en alguien cuya función implica entradas y disputas físicas. No piensas en un delantero centro, porque los delanteros están para meter goles, no para partirse con los rivales. Nadie le explicó eso a Alfredo Morelos. Morelos llegó al Rangers de Escocia desde Finlandia en 2017 completamente desconocido, y en Escocia se transformó en una bestia del gol, potente, rápido, con un olfato de área que los defensas del país no podían manejar. Los aficionados del Rangers lo llamaron el Búfalo y era el apodo perfecto porque Morelos cargaba contra todo, contra los defensas rivales, contra los árbitros, contra sus propios compañeros, contra cualquiera que se pusiera en su camino. 7 tarjetas rojas con Rangers, 7 expulsiones siendo delantero, muchas de ellas no por llegar tarde a un balón ni por protestar en exceso, sino por agresiones directas, codazos, golpes. Reacciones que resultaban inexplicables en momentos donde Rangers más lo necesitaba. El ejemplo más dramático, el derbi escocés contra el Celtic, el partido más importante del año en Escocia. Scott Brown, que lleva toda su carrera especializado en meterse con los rivales, lo provoca. Y Morelos, en lugar de responder con un gol, le mete un codazo en la cara. Tarjeta roja. Rangers pierde el clásico. Y el Búfalo se va a las duchas a reflexionar sobre lo que acaba de hacer. Los clubes grandes de Europa se asomaban a ver qué había en Escocia, veían los goles, veían los números y después leían el historial y cerraban la carpeta. En 2024 fue detenido por conducir en estado de embriaguez. Un referente histórico del propio Rangers dijo públicamente que el club no podía confiar en él. Cuando un ídolo de tu propio equipo dice eso de ti, la situación ya no tiene mucho más que explicar. Morelos tuvo el físico, tuvo el gol, tuvo todo lo que necesitas para triunfar en la élite europea, excepto lo único que no se puede comprar ni se puede entrenar en un mes, la cabeza. Número 4. Freddy Rincón, el primer colombiano del Real Madrid, buscado por la Interpol. Para entender lo que fue Freddy Rincón, hay que volver al 19 de junio de 1990. Y entonces aparece Freddy Rincón, recibe el balón, avanza y mete el gol que clasifica a Colombia para octavos de final en el mejor para siempre. Ese gol lo llevó al mundo. Napoli, Palmeiras y después el Real Madrid. Freddy Rincón fue el primer colombiano en la historia en vestir la camiseta del Real Madrid. Jugó junto a Butragueño, junto a Hierro, en el Santiago Bernabéu. El Coloso de Buenaventura había llegado a la cima y entonces la vida fuera del campo empezó a cobrar factura. En 2006 estalló el escándalo. La Fiscalía de Panamá y la Interpol emitieron una orden de búsqueda conocido del Cartel de Cali. Las autoridades investigaban cómo el nombre y la imagen de Rincón habían sido utilizados para mover dinero de procedencia ilícita. En 2007, Freddy Rincón fue arrestado en Sao Paulo, Brasil. 4 meses en la cárcel. Sus bienes fueron incautados, le prohibieron la entrada a Estados Unidos. El Coloso que había marcado ese gol histórico a Alemania estaba entre rejas. Freddy siempre lo negó, siempre dijo que lo habían utilizado, que personas de su entorno se aprovecharon de su nombre sin que él supiera nada. Y puede que sea verdad.
Puede que Rincón haya sido un hombre honesto que cayó en las manos equivocadas en un país donde en los años 90 era muy fácil caer en las manos equivocadas, pero la mancha no desaparece y la carrera que prometía marcar una época en el fútbol mundial quedó para siempre unida a algo que no tiene nada que ver con el fútbol. Freddy Rincón murió en abril de 2022 tras un accidente de tráfico en Cali. Tenía 55 años. Colombia lo lloró como al ídolo que fue, pero la historia completa del Coloso es más compleja, más oscura y más triste de lo que la gente quiere recordar. El primer colombiano del Real Madrid, buscado por la Interpol. Dos frases que nunca deberían ir juntas, pero que en la historia de Freddy Rincón van de la mano para siempre. Número 3. John Yader Durán jugó con Cristiano Ronaldo y ni Cristiano lo aguantaba. Lo que hace especial el caso de Durán, lo que lo diferencia de todos los demás en esta lista, es que estamos hablando de un chico de 22 años que todavía tiene toda la carrera por delante. No es una historia cerrada, no es un talento que ya se perdió sin remedio, es una advertencia que Colombia necesita escuchar antes de que sea demasiado tarde. Porque el talento de Durán es real, es brutal. De Envigado a la MLS, de la MLS a la Aston Villa por una cifra récord en la Premier League, demostró que podía hacerle daño a cualquier defensa del mundo. Ese físico demoledor, esa velocidad, ese olfato de gol que tiene muy pocos delanteros en el planeta. El problema no es lo que hace dentro del campo, el problema es todo lo que rodea lo que hace dentro del campo. Las redes sociales convertidas en un campo de batalla permanente, los desplantes públicos, los roces con compañeros. El Aston Villa pierde la paciencia y llega la gran oportunidad. Arabia Saudita, el Al-Qadsiya, millones sobre la mesa y como compañero de vestuario nada menos que Cristiano Ronaldo. El hombre más disciplinado, más obsesivo y más exigente que ha pisado un campo de fútbol en las últimas 2 décadas. 12 goles en 18 partidos, los números eran de escándalo. Pero 4 meses después, Durán ya no estaba en Arabia y lo que se filtró desde dentro del vestuario fue devastador. Hasta Cristiano Ronaldo había perdido la paciencia con él. Y cuando el único hombre en el mundo que entrena en Navidad, que lleva décadas sacrificándolo todo por el fútbol, se cansa de tu actitud, los goles dejan de ser suficiente argumento. En lo que va de 2026, Durán terminó en la Liga Rusa, no por falta de nivel, por sobra de problemas, multas en Turquía por comportamiento en el campo, conflictos constantes con el cuerpo técnico de la selección Colombia. Los grandes clubes europeos que se asoman a preguntar por él y dan marcha atrás cuando leen el historial. Durán tiene 22 años, puede reescribir esta historia todavía, pero el camino que lleva lo acerca cada vez más a esta lista y cada vez más lejos de la leyenda que Colombia necesita que sea. Número 2, Faustino Asprilla. Lo expulsaron del Mundial en plena concentración y no se arrepintió de nada. Si hay un nombre que resume todo lo que Colombia puede sentir al mismo tiempo, orgullo, amor, admiración y frustración absoluta, ese nombre es Tino Asprilla. Porque Asprilla no era simplemente bueno, Asprilla era un fenómeno, era el tipo de jugador que hacía que los rivales se miraran entre ellos antes de que el partido empezara. En el Parma de los años 90 fue una de las delanteras más temidas de Italia. Un Parma que ganaba títulos y que tenía a Zola, a Brolin, a figuras de primer nivel europeo. Y en ese equipo era Asprilla el que más miedo daba. Newcastle pagó una fortuna por él. Y en la Premier League siguió siendo ese delantero imprevisible, explosivo, capaz de hacer cosas que nadie más podía hacer. 3 goles al Barcelona en Champions League, 3 goles al Barcelona de Ronaldo Nazario, de Figo, de Luis Enrique, 3. Un hat-trick que 30 años después sigue apareciendo en las listas de los mejores de la historia del torneo. Pero Asprilla nunca fue solo el fútbol. Asprilla era un personaje que desbordaba por todos lados. Sus propias palabras sobre su vida en Newcastle, contadas él mismo sin ningún pudor, se convirtieron en leyenda. La pista inglesa con una regularidad que sus entrenadores ya habían dejado de intentar controlar. Y luego llegó el momento que definió para siempre lo que fue y lo que pudo. Ya no acepta. Y Asprilla no se calla, protesta, discute, crea una crisis tan grande dentro del vestuario colombiano que el asunto trasciende el fútbol.
Hasta el presidente de Colombia, Ernesto Samper, intentó intervenir para calmar la situación. El presidente de un país llamando por teléfono para intentar convencer a un futbolista de que se tranquilizara. No sirvió de nada. Los propios compañeros de Asprilla, los jugadores que compartían vestuario con él, votaron y la decisión fue clara. Faustino Asprilla fue expulsado de la concentración del Mundial de Francia 98. Colombia se quedó sin su mejor jugador cuando más lo necesitaba, y años después, cuando le preguntaron qué pensaba de todo aquello, Asprilla respondió con una frase que dice absolutamente todo sobre este hombre: la indisciplina sin plata no existe, sin arrepentimiento, sin un solo pero, como si hubiera hecho exactamente lo que tenía que hacer. Tino Asprilla pudo ser uno de los 10 mejores delanteros de su generación en el mundo. Tenía todo para hacerlo: el físico, la técnica, el gol, la velocidad. Lo que no tenía, lo que nunca quiso tener, es lo que separa a los grandes jugadores de los jugadores eternos. Colombia todavía lo llora. Él, desde luego, sigue sin arrepentirse de nada. Número 1. James Rodríguez no es una promesa rota, no es un fracaso. James Rodríguez es la historia más bonita y más incompleta que ha dado el fútbol colombiano. Hay jugadores que no llegan por falta de talento, y hay jugadores que llegan, que tocan la cima, que tienen el mundo entero a sus pies y que aún así no terminan de quedarse. James es del segundo tipo, y eso en cierta manera duele mucho más, porque lo que hizo James en el Mundial de Brasil 2014 es irrepetible. Máximo goleador del torneo, mejor gol del Mundial, esa volea contra Uruguay que el planeta entero contuvo la respiración para ver. Una actuación tan extraordinaria que el Real Madrid decidió que era el fichaje del verano: Florentino Pérez, el Bernabéu. El sueño de cualquier futbolista del mundo hecho realidad. Y en sus primeras temporadas brilló. 2 Champions más hermosos que ha dado el fútbol colombiano, y eso nadie se lo puede quitar. Pero el fútbol cambió y James no quiso cambiar con él. El fútbol moderno te exige cosas que van más allá del talento. Te exige correr cuando no tienes el balón, te exige presionar, te exige sacrificio táctico, te exige ser obrero del sistema aunque tengas el talento para ser la estrella. Y James siempre fue un hombre de balón, de libertad, de que el equipo se adaptara a él. Y cuando los entrenadores le pidieron lo contrario, la relación se rompía. Siempre. Rafa Benítez en el Madrid no lo quería. Zidane, que es quizás el mejor mediapunta de la historia del fútbol, lo relegó al banquillo. Ranieri en Everton lo marginó. Cada vez que un técnico le pedía más trabajo defensivo, más disciplina táctica, la respuesta de James era la misma. El rendimiento bajaba y el conflicto subía. Después del Madrid, la lista es larga: Bayern Múnich, Everton, Olympiacos en Grecia, Rayo Vallecano, Arabia, Río Negro en Colombia. 11 equipos en 10 años. 11 proyectos que empezaban con ilusión y terminaban de la misma manera. James queriendo ser James sin condiciones, y los entrenadores pidiendo algo más que el talento. Y aquí está la pregunta que Colombia lleva años haciéndose: si en 11 equipos, con 11 entrenadores distintos en 5 países distintos, el patrón fue siempre el mismo, ¿cuándo deja de ser culpa del sistema y empieza a ser algo más? Hay quien dice que James es un líder que se niega a que lo limiten, que es un genio incomprendido, que Colombia tuvo al mejor 10 de su generación y el mundo no supo qué hacer con él. Y esa versión tiene su parte de verdad. Zidane lo dejó en el banquillo. Y Zidane sabe de mediapuntas como nadie en el mundo. Pero también es verdad que 11 veces el patrón fue el mismo. Y cuando algo se repite 11 veces seguidas, en 11 sitios distintos, con 11 personas distintas, llega un momento en que la explicación no puede ser solo que todos los demás estaban equivocados. James Rodríguez no es una promesa rota. No es un fracaso, es la historia más bonita y más incompleta que ha dado. Eligió el talento y Colombia todavía espera la leyenda que pudo haber sido. ¿Cuál sería tu top de los mejores jugadores colombianos de todos los tiempos? Te voy a dar el top 3. Top 3. Pero en el orden que los quieran poner o ustedes. A ver. Falcao, David Ospina y yo.